Estar en la iglesia To be in the es church, una bendición. it's a blessing. Está congregándose. To be congregating, Es parte del plan de Dios. It's part of God's plan. Es parte del plan de Dios it's part of God's plan para tu santificación. for you to be sanctified. No te va a santificar aislado. You're not going to be sanctified Te va a separated. santificar adentro, He's going to sanctify you donde inside, gente te hablen mal de ti, where people will talk wrong about donde la you, gente te traicionen, where the people will betray you, donde la gente te confronten. where people will confront you. Y en medio de esos choques, And in the midst of those crashes, el Señor te va a moldear tu carácter. God is going to mold your Va a character. moldear. Ahora tú vas a saber cómo perdonar. Now you're going to know how to forgive. Ahora tú vas a ver cómo amar a tu Now enemigo. you're going to know how to love your brother. Ahora tú vas a ver cómo servir Now you're going to know how to serve a aquellos to those que están de encima de ti, that are above pero you, te están humillando but they're humbling con su you título with their y su title. posición. and their position. La iglesia The church es el campamento de batalla. The camp of battle. Es el lugar que Dios nos forma. It's the place where God forms us. As I mentioned earlier, Como mencioné más temprano, today we are concluding our congregational fast. hoy estamos concluyendo nuestro ayuno congregacional And we've been fasting every day y hemos estado ayunando todos los días and praying every day y orando todos los días for souls that are lost to be saved. para las almas que están perdidas, que sean salvas. We've been praying that the church Hemos estado orando que la iglesia would be filled with the Holy Spirit. sea llena por el Espíritu Santo. We've been praying that God would pour out revival Hemos estado orando de que Dios derrame avivamiento and that laborers would be lifted up y que los obreros sean levantados to go out into the harvest para que vayan a la cosecha and bring it into church. y que la traiga a la iglesia, Bring it to God. que la traigan a Dios. And during this season of fasting and prayer, Y durante esta temporada de oración y de ayuno, I've been doing a series he estado haciendo una serie that I've titled Do It Again, Lord. que la titulé Hazlo de nuevo, Señor. We've been looking at the different times Hemos estado mirando los diferentes tiempos that God poured out his spirit upon the church. que Dios derramó su espíritu sobre la iglesia, And from each outpouring, y de cada derramamiento we have seen hemos visto what we can learn from it. lo que podemos aprender de eso. And then we have been asking God Y después le hemos estado preguntando a Dios to do it again. que lo haga de nuevo. And so as I end today's message, Cuando terminemos el mensaje de hoy, the title that I want to put on this last message el título que le quiero poner a este último mensaje is Tongues and Prophecy. es lenguas y profecía. Tongues and Prophecy. Lenguas y profecía. Let us stand again to our feet Vamos a estar de pie. so that we might read the word. Let us turn to the book of Acts, Vamos al libro de Hechos, chapter 19, capítulo 19, and we're going to begin to read in verse 1. y vamos a comenzar a leer en el verso 1. Acts 19 Hechos 19 and verse 1. y verso 1. And we read the word in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen. It happened that while Apollos was at Corinth, Paul passed through the upper country and came to Ephesus and found some disciples. Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de haber recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró algunos discípulos. He said to them, "Did you receive the Holy Spirit when you believed?" And they said to him, "No, we have not even heard whether there is a Holy Spirit." Y les preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos les respondieron, no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. And he said, "Into what then were you baptized?" And they said, "Into John's baptism." Entonces Pablo le preguntó, ¿en qué bautismo pues fueron bautizados? En el bautismo de Juan, contestaron ellos. Paul said, "John baptized with the baptism of repentance, telling the people to believe in him who was coming after him, that is, in Jesus."
Y Pablo les dijo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. When they heard this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. And when Paul had laid his hands upon them, the Holy Spirit came on them, and they began speaking with tongues and prophesying. Y cuando Pablo le impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. There were in all about 12 men. Eran en total unos 12 hombres. Amen. Let us pray. Amén, vamos a orar. Father, Padre, speak to us háblanos through your word. a través de tu palabra. We open up our hearts Abrimos nuestros corazones to receive your message. para recibir tu mensaje, May it bear fruit que pueda dar fruto in our lives. en nuestras vidas. I pray you also anoint us Yo oro también que nos unjas to preach with power, para predicar con poder, with authority, con autoridad, with love, con amor and with wisdom. y con sabiduría. All this we pray Todo esto oramos in the name of Jesus. en el nombre de Jesús. Amen. Amén. You may be seated. Se pueden sentar. Tongues and prophecy. Lenguas y profecías. What happens when the Church of Jesus Christ ¿Qué pasa cuando la iglesia de Jesucristo is filled with the Holy Spirit? es llena con el Espíritu Santo? Well, according to chapter 1 of the book of Acts, Bueno, según el capítulo 1 del libro de Hechos, we learn that we are clothed with power, aprendimos que somos revestidos por poder, con poder. con poder. In chapter 2, En el capítulo 2, we learn that we can speak in tongues, aprendemos que podemos hablar en lenguas, we can prophesy, podemos profetizar, we can experience dreams and visions. podemos experimentar sueños y visiones. In chapter 4, En el capítulo 4, we learn that when the Holy Spirit is poured out aprendemos que cuando el Espíritu Santo es derramado and his church is filled, y su iglesia es llena, we can experience repeated fillings, podemos experimentar llenuras repetidas which then lead us to preach que nos Jesus llevan a predicar a Jesús with boldness. con denuedo. In chapter 8, En el capítulo 8, we learn that when the Spirit comes aprendimos que cuando el Espíritu llega upon us, sobre nosotros, ethnic walls fall. las barreras étnicas caen. In chapter 10, En el capítulo 10, we learn aprendemos that we can speak in tongues que podemos hablar en lenguas and exalt God. y exaltar a Dios. And now, in the chapter that we're going to be reading today, Y ahora en el capítulo que vamos a estar leyendo hoy, Acts chapter 19, Hechos capítulo 19, we are going to see that when God fills his church vamos a ver que cuando Dios llena su iglesia with the Holy Spirit, con el Espíritu the Santo, church can speak in tongues la iglesia puede hablar en lenguas and prophesy. y profetizar. And that brings us to today's passage. Y esto nos trae al pasaje de hoy. Let's go one verse at a time. Vamos a ir un verso a la vez. Starting in verse 1, it happened that while Apollos was at Corinth, Paul passed through the upper country and came to Ephesus and found some disciples. Verso 1. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de haber recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró algunos discípulos. Let me give some background. Déjeme dar el historial. In chapter 8 En el capítulo 8 of the book of Acts, del libro de Hechos, we saw when the gospel went to the Samaritans, vimos cuando el evangelio fue a los samaritanos. it was the result of a persecution Fue el resultado de una persecución that was released against the church, que fue desatada en contra de la iglesia. right? Stephen was the first martyr. Esteban fue el primer mártir. And it tells us in chapter 7 and in chapter 8 Y nos dice en el capítulo 7 y en el capítulo 8 that there was a man named Saul que había un hombre llamado Saulo, perdón, who was at the stoning of Stephen, que estaba presente cuando Esteban fue apedreado. and he was approving of what was happening. Y él estaba probando lo que estaba sucediendo.
And then he began to persecute the church with zeal, Y él comenzó a perseguir a la iglesia con celos and with passion. y compasión. But on his way to another city Pero de camino a otra ciudad from Jerusalem de Jerusalén, to a place called Damascus, a un lugar llamado Damasco, Jesus Christ appears to this Saul. Jesucristo se le aparece a este Saulo, And when he appears to him, y cuando se le aparece a él, he tells Saul, "Why are you persecuting me?" él le dice a Saulo, ¿por qué me persigues? Saul responds, "Who are you, Lord?" Saulo le responde, ¿quién eres, Señor? "I am Jesus, Yo soy whom Jesús, you are persecuting." a quien tú persigues. Whenever the enemy attacks the church, Cuando el enemigo ataca a la iglesia, the attack is not just on people, el ataque no es solo a las personas, it's against Jesus. es contra Jesús. When the world raises up against the church, Cuando el mundo se levanta en contra de la iglesia, it's not just the church that they're fighting. no es solamente la iglesia a quien ellos están peleando, They're fighting against Jesus Christ. pero están peleando contra Jesús. And in that moment, Y en ese momento, the spiritual eyes of Paul los ojos espirituales de Pablo were opened, se abrieron, but his physical eyes pero sus ojos físicos were closed. estaban cerrados. He was for 3 days Por 3 días blind. estaba ciego, He was fasting. estaba ayunando. And God sent a man named Ananias Y Dios mandó a un hombre llamado Ananías to go and pray for Saul. que fuera y orara por Saúl. And Ananias comes to Saul Y Ananías viene a Saúl and he tells him, "The Lord has sent me y le dice, el Señor me mandó so that you can recover your sight para que tú puedas recobrar tu vista and be filled with the Holy y Spirit." ser lleno por el Espíritu Santo. And he laid his hands on Saul, Y puso sus manos sobre Saulo and Saul was able to see again, y Saulo pudo a ver de and nuevo he was filled with the Holy Spirit. y fue lleno por el Espíritu Santo. It doesn't say that what he did in that moment. No dice lo que él hizo en ese It momento, doesn't say that he spoke in tongues. no dice si él habló en lenguas, But the very next verses pero los versículos que le siguen tells us that he began to go and preach Jesus no dice que él fue a predicar a Jesús with boldness. con denuedo. Isn't that what we learned from Acts 4? Eso no fue lo que aprendimos de Hecho When 4. the Holy Spirit comes upon us, Cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, he makes us bold. él nos da denuedo. If you are suffering from being shy, Si usted está sufriendo de ser tímido if you're suffering from being scared o sufriendo de tener miedo of talking about Jesus, de hablar acerca de let me Jesús, encourage you to get filled with the Holy déjeme Spirit. animarle que se llene con el Espíritu If you're Santo. afraid to do something in public Si usted tiene miedo de hacer algo en público for God, para Dios, let me tell you, get filled with the Holy déjeme Spirit. decirle, llénese del Espíritu Santo. Because believers who get filled with the Spirit Porque los creyentes que se llenan del Espíritu become Santo bold like lions, se vuelven valiente como leones. Amen. And so Saul, Entonces Saulo, he goes out and preaches, él va y predica and he begins to get persecuted. y comienza a ser perseguido. So he goes away for some time. So se va por un tiempo, But then a man named Barnabas, pero después un hombre llamado Bernabé, Bernabé brings Saul trae a Saulo to a church in Antioch, a una iglesia en in Antioquia. Antioquía. Don't worry, we're going to work it out. We're going to work it out. This wasn't in the notes, Pastor. And so Barnabas brings Saul So Bernabé trae a Saulo because the church in Antioch was growing. porque la iglesia en Antioquía Antioquia was growing. estaba creciendo And he needed help y necesitaba ayuda to teach para poder and enseñar disciple. y discipular. And as they ministered in that city, Y mientras administraba en esa ciudad, the church continued to grow. la iglesia seguía creciendo. And eventually, Y eventualmente, one day while the church was fasting and worshiping God, un día cuando la iglesia estaba ayunando y adorando a Dios, the Holy Spirit el Espíritu Santo came into that meeting entró a esa reunión, and that time of prayer en ese tiempo de and oración, that time of worship. en ese tiempo de adoración. And he told
the people y le dijo al pueblo, through someone who allowed themselves to be used a través de una persona que se dejó ser by usada the Holy Spirit, por el Espíritu Santo, the message el mensaje was separate from my work, fue: sepárense de mi no, trabajo, para mi trabajo, para mi trabajo, Saul and Barnabas. Saulo y Bernabé. So the Holy Spirit used somebody So, el Espíritu Santo usó a during alguien a time of prayer durante un tiempo de and oración fasting y oración and worship. y adoración, Prayer and worship, did I say? Okay, Yeah. prayer and worship, to call them into ministry. para llamarlo a ellos al ministerio. What ministry? ¿Qué ministerio? The ministry of apostles. El ministerio de apóstol. What's an apostle? ¿Qué es un apóstol? It's a person who plants churches. Es una persona que planta iglesias. And so from that chapter, So, desde este capítulo, chapter 13 el capítulo of the 13 book of Acts, del libro de Hechos, Paul and Barnabas Pablo y Bernabé go out on their first missionary journey salen por primera vez a su primer viaje misionero and they begin to plant churches, y comienzan a plantar iglesias places that they preach the gospel. en lugares donde predicaban el evangelio. After they preach the gospel in an area Después que predicaron el evangelio en una área and planted churches in y areas, plantaron iglesias en diferentes áreas, they came back to into Antioch. regresaron a Antioquía, Okay, the church that was in Antioch. la iglesia que estaba en Antioquía. And after they come back Y después que regresan and they give reports of all the things that God was doing, y dan reporte de todo lo que estaban haciendo, God said they feel in their heart ellos dicen que sienten en su corazón to go back out on a second missionary journey. de salir de nuevo a un segundo viaje misionero. So they go back to the churches they planted, So, van de regreso a la iglesia que plantaron, but then they feel to go even further. pero después sienten ir aún más lejos. After they go and they plant churches again, Después que van y plantean iglesias de nuevo, they return back to the church in Antioch. ellos regresan a la iglesia en Antioquía. And this is where we get to chapter 19. Y aquí es que llegamos al capítulo 19. Because at the end of chapter 18, Porque al final del capítulo 18, Paul begins his third missionary journey. Pablo comienza su tercer viaje misionero. And he decides to go to Ephesus. Y él decide ir a Éfeso. But before he goes to Ephesus, Pero antes que él vaya a Éfeso, again, de nuevo, because he went there on the second missionary journey, porque él fue ahí en su segundo viaje misionero, there was a guy named Apollos. había un hombre llamado Apolos. Apollos was a Jew Apolos era un judío who was born in Alexandria. Okay? que nació en Alejandría. Alejandría, There you go. In Egypt. en Egipto. Okay? But he was a Jew Pero era un judío and God was using him. y Dios lo estaba And usando. so Apollos, can you put verse 1 back up on the screen? Apollos Entonces Apolos was at Corinth, was in Ephesus, estaba en Éfeso and then afterwards was at Corinth. y después estaba en Corinto. Now, while he was at Corinth, Pero mientras estaba en Corinto, Paul comes back to Ephesus. Pablo regresa a Éfeso. Isn't it good No es bueno when God sends backup? cuando Dios manda refuerzos. Paul was away from Ephesus, Pablo estaba lejos de Éfeso, but God sent Apollos pero Dios mandó a Apolos to take care of the people, to preach to the people in Ephesus. Para que le in Ephesus. para que le predicaran a las personas en Éfeso. And then after Apollos goes to Corinth, Y después que Apolo va a Corinto, God sent Paul back to Ephesus. Dios manda de regreso a Pablo a Éfeso. God was doing something in Ephesus Dios estaba haciendo algo en that was Éfeso going to change the destiny, que iba a cambiar el destino not just of a group of people, no solo de un grupo de but personas, of a whole city. pero de una ciudad We're completa. going to read what God does in Ephesus. Vamos a leer lo que Dios hace en Éfeso. But he lets us know Pero Él nos deja saber that God que Dios will lift up laborers va a levantar obreros to back each other up para que se puedan vaquear, so that we can continue seeing the kingdom para poder seguir viendo el reino moving forward. siguiendo hacia Let me adelante. tell you, Déjeme decirle, anywhere that you go, donde quiera que usted vaya, you should pray, usted debe de orar. God,
Dios, what are you already doing? ¿qué ya tú estás haciendo? Because Paul was at Ephesus first, Porque Pablo estaba primero en Éfeso and then Apollos came, y después Apolos vino and then Paul came back. y después Pablo regresó. Sometimes where God sends you, A veces donde Dios te manda, you are not the one, usted no es, you're not the one that's planting the seed. usted no es la persona que está plantando esa You're the semilla. one who's watering the seed. Usted es que va a regar esa That's why semilla. Paul said Por eso Pablo dijo that some sow, que algunos siembran, others water, otros riegan, but then God is the one who gives the growth. pero Dios da el crecimiento. Don't feel No se sienta that it all depends on que you todo depende de usted to see that ministry grow, para hacer ese ministerio que to crezca, see that church grow, ver esa iglesia crecer, to see that family come to Christ. para ver esa familia regresar a Maybe Cristo. you're the one who's supposed to sow, Quizá usted es el que tiene que plantar, but then God will send someone else pero Dios puede mandar a otra to persona water what you sowed. para regar lo que usted plantó. You're saying, I've talked to my children. Usted ha dicho, yo le he hablado a mis hijos, They're not listening to me. no me están escuchando. I've talked to my family. Le he hablado a mi They're familia, not listening to me. ellos no me están What you escuchando. need to pray Lo que usted tiene que is orar God, es Dios, send an Apollos, manda un Apolo, send a laborer manda un that obrero can que water pueda regar the seed that has been sown la semilla que fue sembrada in their hearts en sus through your corazones a prayers, través de tus through your oraciones, preaching, tus predicaciones, and then y afterwards, después the growth that comes, el crecimiento que llega. Paul cannot take the glory, Pablo no puede tomar la gloria, Apollos cannot take the glory, Apolos no puede tomar la gloria, God takes the glory. Dios toma la gloria. If something is not happening now, Si algo no está pasando ahora, it's because God is waiting es porque Dios está esperando until all the thousands of para men que todos los miles de hombres go back to their homes, regresen a su casa, and he leaves Gideon y él deja a Gedeones with 300 con to 300 battle an army para que batalle contra un so árbol, that man doesn't take the para glory que el hombre no se lleve la for the gloria, move that he's about to do. para el movimiento que él va a There's hacer. something prophetic. God Dios will sometimes allow va a permitir for the church to get empty, que la iglesia se for the vacíe, people not to come, para que la gente no for the llegue, things not to look like there's a lot going para on, que las cosas parezcan que no hay muchas cosas so sucediendo, that with the remnant para que con el remanente that is on que fire, está en fuego, that is hungry for que God, tiene hambre de that is Dios, seeking the que Lord, está buscando al Señor, that God will do que something Dios haga with a algo group of con people un grupo de that will personas change the destiny que va a cambiar el destino of a whole city. de una ciudad completa. I don't know about you. Yo no sé de usted. I know that all the churches are not filled right Yo now. sé que otra iglesia quizá estén But llena with the ahora. people that are here, Pero con las personas que if están we aquí, get filled with the Holy si Spirit, estamos llenos por el Espíritu God Santo, can change Harlem. Dios puede cambiar a God Harlem. can touch New York City. Dios puede tocar a la ciudad de God Nueva can bring York. revival Puede traer avivamiento and change the destiny y cambiar el of a destino multitude of lives. de una multitud de vidas. So we see Vemos, Apollos left, Apolos dejó o se se fue to Corinth, a Corinto, and while he was at Corinth, y mientras estaba en Corinto, Paul comes back. Pablo regresa, But when he comes back, pero cuando él he regresa, finds a group of disciples. él encuentra un grupo de discípulos. Who are these people? ¿Quién son estas personas? Look at verse 2. Mira el verso 2. Put it up on the screen. He said to them, did you receive the Holy Spirit when you believed? Él le dice a ellos, ¿recibieron ustedes? No, let me finish it. Oh. Then you read it in Spanish. He said to them, did you receive the Holy Spirit when you believed? And they said to him, no, we have not even heard whether there is a Holy Spirit. Y les preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos les respondieron, no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. He must have interacted with them Parece que él interactuó con ellos and saw they were good people, y vio que eran buenas personas, but they were missing something. pero algo hacía falta. So he had to ask them, So le tenía que preguntar, you guys are disciples, ¿son ustedes discípulos? but disciples of who? Pero discípulos de quién? Did you receive the Holy Spirit? ¿Recibieron ustedes el Espíritu And they Santo? respond, Y ellos les responden, we didn't even know.
Nosotros ni siquiera that there was a sabíamos Holy Spirit. que había un Espíritu Now, Santo. this does not mean Esto no significa that they didn't believe in the existence que no creían en la existencia and that they were not aware o que no tenían conocimiento of the Holy Spirit. del Espíritu Santo. Because if they were disciples, Porque si eran then discípulos, they would have some training or at least some knowledge of the Bible. iban a tener entrenamiento o algún conocimiento de la Biblia. What they probably meant Pero quizá lo que quisieron decir is we didn't know era que nosotros no sabíamos that God was pouring out his que Spirit Dios estaba derramando su Espíritu in the way that it says that it was going to happen in the new covenant. en la manera que se declaró que iba a pasar en el nuevo pacto. So then Paul says his next question, verse 3. Entonces Pablo hace su próxima pregunta, verso 3. And he said, into what then were you baptized? And they said, into John's baptism. Entonces Pablo le preguntó, ¿en qué bautismo pues fueron bautizados? En el bautismo de Juan, contestaron ellos. Oh, I understand. Oh, ahora yo entiendo. You didn't know that God was pouring out his Spirit? Ustedes no sabían que Dios estaba derramando su It's Espíritu. because you still haven't been baptized Es porque todavía no han sido bautizados and you haven't entered in y no han entrado to the new al covenant nuevo pacto that is in Jesus. que es en Jesús. You've been baptized Fueron bautizados by John, a través de Juan, but let me explain pero déjeme explicarle what was the purpose of John. cuál era el propósito de Juan. Verse 4. Versículo 4. Paul said John baptized with the baptism of repentance, telling the people to believe in him who was coming after him, that is, in Jesus. Y Pablo les dijo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. In other words, En otras palabras, you guys have been baptized in water, ustedes fueron bautizados en agua, but your process is not complete yet. pero su proceso no está completo Because your todavía. baptism Porque su bautismo was done by a man fue hecho por un who hombre was sent by que God, fue mandado por Dios, but he was not the end pero él no era el of final what God was going to do. de lo que Dios iba a hacer. He was just there Él simplemente estaba ahí to prepare the way para preparar el camino for the king, para el rey, for the para Messiah, el Mesías, for the anointed one, para el que era ungido, the one chosen by el God que fue escogido por to Dios bring para salvation traer salvación and then fill us with the Holy y Spirit. después llenarlo con el Espíritu Santo. Sometimes A veces what the Lord will allow us to do lo que Dios no permite hacer is just be present es simplemente estar to presente prepare the way para preparar el camino for Jesus para Jesús, to complete the para process completar el proceso in our en lives, nuestras vidas, in our churches, en nuestras iglesias, in our families, en nuestra familia, in our en jobs, nuestro trabajo, in our en schools. nuestra escuela. We need to be like John the Baptist Tenemos que ser como Juan el Bautista in the sense en el sentido that we recognize that we are not the goal, que reconocemos que nosotros no somos la meta, that we are just preparing the que way simplemente estamos preparando el camino for people to know para Jesus. que las personas conozcan a This is Jesús. what happens with a lot of ministers, Y eso es lo que pasa con muchos the ministros, ones that are falling, aquellos que están those who cayendo, are corrupted, aquellos que son corruptos, is that they forget es que se olvidan that God put them in que ministry Dios lo puso en ministerio, not so that people follow them, no para que para que la gente le sigan a ellos, but for them to prepare the path pero para que ellos preparen el camino, so that people will know para que las Jesus. personas conozcan a If Jesús. you're going into Si ministry usted va a entrar al ministerio and your mindset y su is mentalidad how can I be popular? es cómo puedo ser popular, How can people know more about cómo me? Dios puede la persona saber más de mí, How can I become famous? cómo puedo ser famoso, How can I receive benefits cómo puedo recibir of beneficios money de dinero and popularity? y popularidad. If that is your mindset, Si esa es su mentalidad, then God is not going to be able to use you for a long time. entonces Dios no te va a poder usar por mucho The tiempo. ministers Los ministros that persevere, que perseveran, the los ministers ministros that God will que use Dios va a usar are those who will say, son aquellos que van a decir, like John, como Juan, I am not here yo no estoy aquí as the Messiah. como el Mesías, I'm just a yo voice simplemente soy una that's voz crying out que está
clamando in the en wilderness, el desierto, preparing the way preparando el camino for the Lord. para el Señor. If you come to this church, Si usted viene a esta it's not iglesia, about the pastor. no se trata del It's pastor, about Jesus se Christ. trata de Jesús. If God puts you in Si ministry, Dios lo pone en it's not ministerio, about your position. no se trata de su posición. It's about how God can use you, Es como Dios le puede usar a usted, to be able to lead people to Jesus. para poder usarlo, a llevarlo a Jesús. You're not in your position Usted no está en su posición in order for people to follow you. para que la persona le siga a usted. If you're not popular, Si usted no es popular, famoso, if you're not famous, si usted no es famoso, if you don't have all of the glories, si usted no tiene todas las glorias, it's not about you. no se trata de usted. The one that God will use La persona que Dios va a usar is the one that will say, let me decrease es el que diga que yo quiero menos de Menguar. mí o quiero menguar so that he may increase. para que Él pueda crecer. You want to have a healthy ministry? ¿Usted quiere tener un ministerio saludable? Have the heart of a John the Baptist. Tenga un corazón como Juan el Bautista. I'm not here to point to me. Yo no estoy aquí para apuntarme a I'm mí, here to point to Jesus. sino estoy aquí para apuntarle a Jesús. And so Paul tells these disciples, Entonces Pablo le dice a estos discípulos, John came to baptize Juan vino para bautizar so that people can come to Jesus. para que las personas puedan venir a Jesús. And then look at what happens in verse 5. Y mire lo que pasa en el versículo 5. It says, when they heard this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Now notice Ahora dése that cuenta once they heard the good news, que una vez que oyeron la buena noticia, they took the step tomaron los pasos of baptism del bautismo in Jesus Christ. en Jesucristo. If you have put your faith in Jesus, Si usted ha puesto su fe en Jesús, you need to get baptized in water. usted tiene que ser bautizado en agua. People who believe Las personas que creen and then they don't want to get y baptized, después no se quieren bautizar, your salvation is weird. su salvación es rara. Your relationship is weird. Su relación es That's rara. not normal. Eso no es normal. If you believe in Si Jesus, usted cree en Jesús, the biblical way of telling other people la manera bíblica de decirle a otras that personas you belong to que Jesus usted le pertenece a Jesús is when you get under that water es cuando usted se sumerge en esa agua and you come out of that water y usted sale de esa agua because you're representing porque usted está representando, and identifying yourself identificándose with the Jesus con el Jesús who died for our sins, que murió por nuestro who pecado, was buried in a tomb, que fue enterrado en una sepultado en una tumba, Amen. and came back to life on the third y day. que resucitó al tercer día. And so we are baptized Somos bautizados to tell the world, para decirle al mundo, I have died to my way of sin yo he muerto a mi manera de pecado and my life in the world, y mi vida en el mundo and I leave it buried y lo dejo enterrado in my past en mi pasado so that I can live a new life para poder vivir una nueva vida in Jesus. en Jesús. And notice it says they were baptized in the name of the Lord Y Jesus. dése cuenta que fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Even though it doesn't say in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, Aunque no dicen el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, what all this verse is saying todo lo que este verso está is diciendo that they came under the authority. es que vinieron bajo la autoridad, They became loyal to the person of y se convirtieron leal a la persona de the Lord, del Señor, meaning the one who's in charge, que significa el que está a cargo, which is Jesus Christ. lo cual es Jesucristo. And then after getting Y baptized después de ser bautizado in water, en el agua, God then baptizes them in the Spirit. Look at verse 6. después Jesús lo bautiza en el Espíritu. Mira el verso 6. And it says, and when Paul had laid his hands upon them, the Holy Spirit came on them, and they began speaking with tongues and prophesying. Cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. They gave their life to Jesus. Le dieron su vida a Jesús, They got baptized in water. fueron bautizados en agua And then Paul y después Pablo laid his hands impuso sus manos over each of them, sobre cada uno de ellos and the Holy Spirit came on them, y el Espíritu Santo vino sobre ellos and the y signs las señales that que manifested se
manifestó, that the Holy Spirit came upon que el them, Espíritu Santo vino sobre ellos, was that they began to speak in tongues fue que comenzaron a hablar en lenguas and to prophesy. y a profetizar. It's interesting Es that interesante in this instance, que en este momento the manifestation of the filling of the Spirit la manifestación de la llenura del Espíritu Santo was tongues and prophecy. fue lenguas y profecías. I think that there's two reasons for this. Creo que hay dos razones por eso. This is my opinion, okay? Esta es mi opinión, ¿ok? Opinion number one, La opinión número I uno, believe it happened this way yo creo que sucedió de esta manera so that number one, para que número uno, they would know que ellos supieran and everyone would know y todos supieran that what God did with them que lo que Dios hizo con is ellos connected está conectado with what God already has done with his church con lo que Dios ya había hecho con su in the iglesia book of Acts. en el libro de Hechos. So in other words, En otras palabras, these Gentiles estos gentiles received the Spirit recibieron al and Espíritu spoke in tongues y hablaron en lenguas just like the Jews did como lo hicieron los judíos in the book of Acts chapter 2 en el libro de Hechos capítulo 2 and just like the Gentiles did y como lo hicieron los in gentiles chapter 10. en el capítulo So 10. it's to show So es para enseñar that the filling of the Spirit que la llenura del Espíritu does Santo not create new movements no crean nuevos or movimientos new churches. o nuevas It iglesias, joins us into one church. sino que nos une en una sola iglesia. And the second thing I Y believe la segunda cosa que yo creo that it had to do with que lo que tenía que ver con eso is that in the Old Testament, es que en el Antiguo Testamento one of the ways una de las maneras that people knew que las personas sabían that the Spirit had come upon que el them Espíritu Santo se había derramado sobre is ellos when they would prophesy. era cuando profetizaban. For example, Por ejemplo, Saul now. Okay, Saúl. okay, Saul, Saúl, the king el rey, before David, antes de David, it says that the Spirit of the Lord came on him dice que el Espíritu de Dios vino sobre and él he began to prophesy. y que comenzó a The profetizar. prophesying El profetizar is a work of the Holy Spirit. es una obra del Espíritu Santo. And so this was this was connecting So, esto estaba conectando these disciples estos to the discípulos things that God promised a las cosas que Dios prometió in the Old en Testament el Antiguo Testamento that happened with other men of God que pasaron con otros hombres de Dios and what God said would happen in the last y days. lo que Dios dijo que iba a pasar en los últimos días. Why is this important? ¿Por qué es esto importante? Because the things that God does in our lives Porque las cosas que Dios hace en nuestras vidas need to be rooted in the tienen scriptures. que estar arraigadas en las escrituras. There's movements Hay and movimientos y experiences experiencias that people have que today las personas tienen hoy that have nothing to do with que scripture, no tienen nada que ver con las that escrituras, have nothing to do with the move of que no God. tienen nada que ver con el movimiento de Dios. And people today Y believe las personas de hoy creen that if it's weird, que si es raro, then it's the Holy Spirit. entonces el Espíritu Santo. There was times Habían where tiempos God poured out his Spirit a donde Dios derramaba su in Espíritu certain revivals, en ciertos avivamientos and people y las personas began to make animal noises. las personas comenzaban a hacer sonidos de animales. Woof, woof, woof. And when they did those Y things, cuando hacían esos sonidos, even in the Azusa Street revival, aún en el avivamiento de la calle Azusa, which is part of where the Pentecostals come from, que es parte de donde vienen los pentecostales, the pastor el pastor did not want to stop no quería parar the weird manifestations las manifestaciones raras that would happen que pasaban in case he was going to quench the Holy Spirit. porque tenía miedo que iba a apagar al Espíritu Santo. But part of those Pero manifestations parte de esas manifestaciones were things that were actually demonic. eran cosas que eran demoníacas. And that movement, that revival, Y ese avivamiento ended up dying one day.
se terminó muriendo un día. Now, it had a big impact. Tuvo un gran The impacto. Pentecostal church is here. La iglesia pentecostal está But aquí. that revival, Pero ese if they avivamiento, would have stayed in the scripture, si se hubiera quedado en las escrituras, would have probably been a healthy movement. quizá hubiera sido un movimiento sano. Why am I saying this, ¿Por qué church? estoy diciendo esto, Because iglesia? when God comes here, Porque cuando Dios venga aquí, because that's what I'm believing is going to happen, porque eso es lo que yo estoy creyendo que va a that suceder, that an outpouring of the Spirit will occur here. que cuando el derramamiento del Espíritu suceda, aquí, Whatever God does, que lo que sea que Dios we haga, need to be able to see it in the scriptures. tenemos que verlo en las escrituras. If God gives you a dream, Si Dios te da un if sueño, God gives you an si experience, te da una experiencia and it is not found in the y Bible, no se encuentra en la you Biblia, have to be alert usted tiene que estar en alerta to see if it really comes from Him. sí, para ver si verdaderamente vino de If él. someone told you Si alguien le dice that you can marry someone else's wife que usted puede casarse con la esposa de otra or persona someone else's husband, o el esposo de otra persona, that word is not from God. esa palabra no es de Dios. The Pentecostal church La iglesia pentecostal has a weakness tiene una debilidad that as if they feel something, que si sienten algo, you know, I don't feel that I need to go to church. bueno, yo no me siento que quiero ir a la iglesia. I feel that in my house Yo me siento en mi casa. I'm more connected to Estoy God más conectada a and Dios. I don't need to congregate. Y no me tengo que congregar. God speaks to me more Dios me habla más a mí when I'm by myself. cuando estoy solo. Whatever you're feeling Lo que usted está is sintiendo from the devil, es de Satanás. because God Porque is Dios not going to tell you no te va a to decir stay by yourself que te quedes solo when He told us in the Word cuando Él nos dijo en la in palabra Hebrews chapter 10 en Hebreos capítulo 10 and verse 25, versículo 25. do not get into the habit No entren en las costumbres of not de congregating no congregarse like many people are doing. como muchas personas están I'm haciendo. not saying you got sick and you stayed home. No estoy hablando de que si usted se enferma y se queda en su I'm not casa saying that something happened and you stayed home. o que algo sucedió y usted se quedó en su I'm casa. saying people Estoy hablando de personas that will not que congregate no se congregan because they believe porque creen that God wants them by que themselves. Dios lo quiere solos. That they feel Que ellos sienten that the church is full of hypocrites que la iglesia está lleno de hipócritas and people who hurt y others, personas que hieren a and otros they want to be separated for God. y quieren estar separados para Dios. Esa santidad es del diablo. That holiness is from the devil. Because true Porque holiness, la verdadera santidad, Jesus Jesús was perfectly holy. era perfectamente santo. And He did not separate from Y sinners. él no se apartó de los He pecadores. touched the sinner. Él tocaba a los He pecadores. lifted up the adulterer. Él levantaba a los He adúlteros. healed the leper. Él sanaba a los leprosos. If you feel a word Si usted siente una palabra that you need to live in isolation, que usted tiene que vivir aislado, the devil's talking to you. Satanás le está hablando. Because you know that the Bible says the devil's like a lion? Porque la palabra dice que Satanás es como un león. You know what lions like to do? ¿Usted sabe lo que le gusta hacer los leones? They like to scare their Ellos, prey ellos le gustan ponerle temor a sus presas so that they scatter. para que se puedan ir And then they go after y después van atrás de ellas, the ones that are sick aquellas que están enfermas or the ones that are separated o las que están separadas from the rest of the flock. del remanente que queda. So if you're feeling a So, sense si usted está sintiendo to serve God de servirle a by Dios yourself solo and in your house y en su casa and not congregate y no congregarse so that people don't contaminate you para que la persona no lo and contamine people don't hurt y you la persona no le hiere and so you don't see things that discourage y you. para que no vea cosas que lo va a desanimar. If you have that feeling, Si usted tiene ese sentimiento, the devil's really close to you. Satanás está muy Ooh, cerca de you're usted. listening to those Si whispers. usted está escuchando eso, You're listening to those si usted whispers. está escuchando Esos eso, susurros. Lo está escuchando. Let's switch up. Let's see. Están escuchando el susurro de Satanás. if you're listening to the whispers of Satan, Ese león está cerca. that lion is near Y él está esperando and he is waiting que te quedes así for you to stay that way para que te enfermes. so you could get sick.
y pueda devorar tu vida. and he could devour Y your life. no vas a crecer And you're not going to grow. y no va a ver sus promesas cumplirse en tu vida. And you won't see his promises fulfilled Te, in your te life. voy a decir algo. I'm going to tell you something. Estar en la iglesia To be in the es church, una bendición. it's a blessing. Está congregándose. To be congregating, Es parte del plan de Dios. It's part of God's plan. Es parte del plan de Dios it's part of God's plan para tu santificación. for you to be sanctified. No te va a santificar aislado. You're not going to be sanctified Te va a separated. santificar adentro, He's going to sanctify you donde inside, gente te hablen mal de ti, where people will talk wrong about donde la you, gente te traicionen, where the people will betray you, donde la gente te confronten. where people will confront you. Y en medio de esos choques, And in the midst of those crashes, el Señor te va a moldear tu carácter. God is going to mold your Va a character. moldear. Ahora tú vas a ver cómo perdonar. Now you're going to know how to forgive. Ahora tú vas a ver cómo amar a tu Now enemigo. you're going to know how to love your brother. Ahora tú vas a ver cómo servir Now you're going to know how to serve a aquellos to those que están de encima de ti, that are above pero you, te están humillando but they're humbling con su you título with their y su title posición. and their position. La iglesia The church es el campamento de batalla. the camp of battle. Es el lugar que Dios nos forma. It's the place where God forms us. Y entonces And then el movimiento de Dios the movement of tiene God que ser algo has to be something arraigado that is rooted en las escrituras. in the scripture. No me diga, Don't tell me yo le sirvo a I Dios, serve God. yo no le sirvo al hombre. I don't serve him. Ese diablo está cerca de ti Then it también. means that the devil is near to Y si you. tú dices eso, If you tell me ay you say Señor, si, no, mira, ojalá que eso no ha salido de tu I'm boca. hoping that hasn't El come out diablo of your está mouth. cerca de ti. Then Satan is near you. Encuéntrame eso en la Biblia. Find that in the Bible. La Biblia dice, tú no puedes amar a Dios si tú no sabes amar a tu hermano. The Bible says you can't love God if you don't know how to love your brother. La Biblia nos dice que tenemos que servir a los demás. The Bible says that we have to serve others. La Biblia dice que tenemos que someternos a nuestras autoridades. That we have to submit to our authorities. Ovejas que no se someten a un pastor Sheep that don't want to submit to a pastor. no son ovejas, They're not sheep. son cabritos. They're They're goats. goats. Y un día, And one cuando day, Jesús venga, when Jesus Él va a comes, separar he's going to las separate ovejas the sheep de los cabritos. from the goats. Las ovejas van a entrar al reino The sheep will go into the y kingdom, los cabritos van para afuera. and the goats will go outside. ¿Eres tú oveja o eres tú cabrito? Are you a sheep or a goat? Yo no sé por qué estoy aquí. Este mensaje no iba para estos lados. Hallelujah. Shema bakatana rororobosa. Kurababa satanaba. O sea, es que tengo que decir esto. I have to say this Porque en el movimiento pentecostal because in the Pentecostal movement, queremos fuego. we want fire. Yo quiero fuego. I want fire. Yo quiero fuego. I want fire. Pero queremos fuego extraño. But we want strange fire. Y lo que sucede con el fuego extraño And what happens with the strange es fire que cuando tú le ofreces fuego extraño a is Dios, that when you offer strange fire to God, ese fuego te mata. that fire kills you. Eso fue lo que pasó con los hijos de Aarón. That's what happened with the kids of Aaron. Entraron a la presencia de Dios They entered to the presence of a God ofrecer fuego extraño. to offer strange fire. No estaba autorizado a hacerlo. They didn't have the authority to do it. Y los pentecostales And the Pentecostals, quieren decir, they want to say, quieren creer, they want to believe, quieren hacer cosas they want to do things que no es bíblico. that is not biblical. Pero el fuego de Dios, But the fire of cuando God, ese fuego viene, when that fire comes, ese fuego purifica, that fire purifies, ese fuego levanta, that fire lifts up, ese fuego envía, that fire sends, ese fuego that transforma, fire transforms, ese fuego cambia. that fire changes. Cuando viene el fuego del Espíritu Santo, When the fire of the Holy Spirit tu comes, mente cambia, your mind changes, tu lenguaje cambia, Your language tu changes. corazón cambia, Your heart changes. tu manera de pensar the cambia. way of thinking Cuando changes. viene el Espíritu Santo, When the Holy Spirit comes,
Lo que él hace what he does es sobrenatural, is pero supernatural, está arraigado en la escritura. but is rooted to the scriptures. Entonces estos hombres, So these men, tú sabes que hay una tercera cosa. there's a third thing. Yo creo que hay una tercera razón There's a third reason I believe que esta llenura del Espíritu se manifestó that this feeling of the Spirit was manifested con lengua y profecía. with tongues and prophecy. También tiene que ver con la ciudad It also had to do with the city donde ellos estaban ministrando. where they were ministering, La ciudad de Éfeso. the city of Éfeso. Ephesus. Pero ya yo he usado mi tiempo, so no puedo, yo iba a leer mucho más cosas. Déjame terminar por lo menos el verso 7. Vamos a leer el verso 7. Let me finish verse 7 at least. Verso 7. Can you put verse 7 up? There were in all about 12 men. Eran en total unos 12 hombres. All right, let's switch back. Okay. ¿Cuántos hombres How many men recibieron esta llenura received this filling después de ser bautizado en agua? after being baptized in water? 12 hombres. 12 men. El número 12 es importante. The number 12 is important. El número 12 representa las tribus de Israel. The number 12 represents the tribe of Israel. The tribes of Israel. El número 12 representa The number 12 represents los 12 discípulos. the 12 disciples. Cuando Dios levanta 12, When God lifts up 12, es que Él está levantando una estructura nueva. is that He's forming a new structure. Él está levantando un grupo nuevo. He's lifting up a new group. Él está levantando un gobierno nuevo. He's lifting up a new government. Él está comenzando a poner forma He's starting to give form y estructura and y structure fundamento, and foundation, foundation a lo que Él va a hacer. to what He's going to do. Y en Éfeso, In Ephesus, si leemos los restos de los versos, if we read the rest of the verses, hay una revolución there's a revolution que sucede that en happens esa ciudad. in that city. Éfeso, como Ephesus, ya mi tiempo se acabó, déjame decir since por my lo time menos esto. finished, let me just say this. Éfeso Ephesus se convirtió en una iglesia turned into a church tan importante so important que ahí pastoreó Pablo, that Paul was a pastor there. ahí pastoreó Timoteo, Timothy was also a pastor there. ahí pastoreó el apóstol Juan And also John, the apostle John was a pastor there. y otros pastores famosos en la historia de la iglesia. And other famous pastors in the history of the church. Porque Éfeso Because Ephesus era una ciudad was a city que estaban dedicados that was a la dedicated idolatría to idolatry y la adoración and the worship de una diosa, a goddess, of a goddess llamado Diana, called Artemis. y ellos tenían templos. And they had temples. No puedo entrar, tengo que terminar. So, esa ciudad So that city adoraba a esta diosa would worship this goddess. y tenían mucha magia oculta. And they had a lot of hidden magic. Tenían mucha guerra espiritual. They had a lot of spiritual warfare. ¿A qué iglesia To what church le dijo Pablo, Paul told, póngase toda la armadura de Dios? put the full armor of God? ¿Cuál fue la iglesia? Which was the church? ¿La iglesia dónde? Which church? Porque en Éfeso Because in Ephesus, había idolatría, there was idolatry, había brujería, there was witchcraft, había de todo there was everything. y había una guerra fuerte. And there was a Y huge battle. y por eso es que en los restos de los And versos that's why in the rest of the verses, dice que Dios usó a Pablo it says that God used Paul para hacer milagros extraordinarios. to do supernatural miracles. No. Extraordinary miracles. Extraordinary miracles. Los milagros ya son sobrenatural. That's true. Amen. No, sí, Oh, sí, los milagros ya son sobrenatural. the miracles are already supernatural. Entonces cuando la Biblia dice que los milagros que Dios hizo So when the Bible says that the miracles that God did eran extraordinarios, were extraordinary, wow,
Es que Dios hace It's milagros, that God does miracles. pero donde hay batalla, But where there's battles, donde hay guerra, where there's war, donde Satanás where levanta Satan lifts up un ejército, an army, ahí Dios hace sobrenatural so there God does supernatural, y hace extraordinario and does extraordinary. lo que Él hace What he does bajo circunstancias normales. under circumstances that are normal. Bajo las circunstancias normales Under circumstances that are normal, se ora you pray y tú echas fuera demonios. and you cast out demons. Bajo circunstancias normales Under circumstances that are normal, impone tus manos you put your hands y los enfermos se sanan. and the sick get healed. ¿Tú sabes lo que eran los milagros You extraordinarios? know what were the miracles extraordinary? En este capítulo In this chapter, dice que cogían de Pablo it says that they would take from Paul ropas. clothes, No se dice en español. How do you say the handkerchiefs, handkerchiefs? ¿Cómo dice? Trapos, pañuelos. pañuelos, amen. Cogían pañuelos They would take handkerchiefs y cogían otra ropa que él tenía and they would take other clothes that he had y llevaban esos pañuelos and they would take those handkerchiefs a los enfermos. to the sick. Y cuando el pañuelo tocaba al And enfermo, when the handkerchief would touch the sick, el enfermo se sanaba. the sick would be healed. Cuando el pañuelo tocaba al endemoniado, When the handkerchief would touch the demonized, el demoniado era libertado de demonios. the demonized was free from demons. ¿Usted puede imaginar eso? Can you imagine Mira, that? mira, ¿quién quiere la bufanda de Pablo? Who wants the scarf of Paul? Porque yo no tengo esa unción. Because I don't have that Pero anointing. si Pablo estuviera aquí, But if Paul would have le been here, cogieron la gorra, I would take his hat, le cogieron la bufanda I would take his scarf, y lo llevara al hospital and I would take it to y the lo pondría sobre los and enfermos I would put it over the y sick, lo pondría a ese hijo que está or endemoniado, to that son or kid that is que demonized, está rebelde, that is rebellious, y eran libertados. and they were free. Mira, lo que yo me hubiera gustado entrar en todo eso, pero ya yo I hablo would have demasiado. loved to go into that, but I've spoken a lot. Pero todo esto para decir, But all of this is to say, cuando Dios when God, derrama su Espíritu Santo, when He pours out the pours Holy out His Spirit, Holy Spirit, el nivel de guerra, Shoma, Kat, the y Sere, level of war que usted tiene, that you have, Él te va a dar ese nivel y más He's going to give you that level and more de poder, of power, de milagros, of miracles, de oraciones contestadas, of answer prayers, de Él hacer cosas for Him to extraordinarias. do things that are Pastor, extraordinary. tú no sabes la prueba que yo tengo. Pastor, you don't know the trials that I'm going No, through. no te preocupes. Don't worry. Si tu prueba es grande, If your trial is big, el Dios tuyo es más grande. your God is Y bigger. lo que Él va a hacer, What He's gonna va a do ser algo It's going to do something. extraordinario. Extraordinary. Lo que Él hizo para otra familia What He did for another que family tienen circunstancias that ordinarias, has ordinary circumstances. Él no lo va a hacer por ti. He's not going to do it Porque for tu you. circunstancia Because your circumstance merece una respuesta celestial. deserves a celestial answer El que es diferente that is different para el nivel de batalla for the level of battle que tú tienes. that you have. ¿Cuántos aquí están pasando por mucha guerra? How many people are going through a lot of trials ¿Cuántos aquí están pasando por mucha tribulación? and a lot of tribulation? O déjame decirte, Let me tell you, llénate del Espíritu get Santo. yourself filled with the Holy Pídele a Spirit. Dios, Ask God. Dios, God. no te estoy pidiendo I'm not asking que you me quites de aquí. for you to take me out Te from estoy here. pidiendo, I'm asking you, lléname, filled me. para que en medio de esta So prueba, in the midst of this en medio trial, de este fuego, in the midst of this yo te fire, pueda traer gloria I could bring you glory a través de lo que tú hagas. through what you are going to do.